Hay un momento que casi todos los dueños de gatos conocen. Le dices el nombre a tu gato, lo miras directamente a los ojos y él te devuelve una mirada larga, tranquila, absolutamente indiferente y se da la vuelta. No porque no te haya escuchado. No porque esté dormido o distraído, sino porque ha tomado una decisión. Durante siglos, los seres humanos interpretaron ese gesto como evidencia de una mente vacía. Los gatos no entienden nada, se decía. Son decorativos, independientes, casi salvajes. Esa idea se instaló tan profundamente en la cultura popular que hoy todavía la repetimos como si fuera un hecho biológico irrefutable. Pero hay un problema con esa narrativa. La ciencia no la sostiene. Para entender lo que pasa dentro de la cabeza de un gato cuando le hablas, hay que entender primero cómo llegó ese animal a compartir tu casa. Hace aproximadamente 10.000 años, en los albores de la revolución agrícola en el creciente fértil, los seres humanos comenzaron a almacenar grano. El grano atrajo roedores. Los roedores atrajeron a los gatos salvajes de la especie Felis silvestris libica. Y los gatos, a diferencia de casi cualquier otro animal que el humano ha domesticado, no fueron capturados ni criados selectivamente en un primer momento. Se acercaron solos. Esa diferencia es fundamental, porque lo que ocurrió no fue una domesticación impuesta, sino una negociación evolutiva. El gato eligió al humano en la misma medida en que el humano eligió al gato. Y esa decisión antigua, tomada en silencio hace milenios, dejó una huella en su arquitectura neurológica que todavía hoy determina cómo procesa tu voz, tu nombre y tus palabras. Los perros llevan entre 15.000 y 40.000 años siendo moldeados por la selección humana para responder a órdenes, para obedecer jerarquías, para leer el lenguaje gestual humano. El gato lleva la mitad de ese tiempo, con una domesticación mucho más superficial y mucho más reciente, y sin la presión selectiva de obedece o mueres. El resultado es un animal con un cerebro perfectamente funcional, con una memoria asociativa robusta, con una capacidad sensorial extraordinaria, pero con una relación radicalmente distinta con la autoridad humana. Hay que detenerse en esto, porque es el corazón de todo lo que viene después. Cuando un perro escucha su nombre y gira la cabeza, está respondiendo a una cadena de condicionamiento profundo, grabado en su especie durante miles de generaciones. Cuando un gato escucha su nombre y no reacciona de forma visible, no está fallando en ese proceso. Está ejecutando una evaluación. Está preguntándose, con toda la frialdad de un depredador solitario, si la respuesta le conviene en este momento. Un estudio publicado en la revista Scientific Reports por investigadores de la Universidad de Tokio demostró algo que muchos dueños de gatos sospechaban, pero no podían probar. Los gatos domésticos son capaces de distinguir su propio nombre de otras palabras con una estructura fonética similar. No solo eso. Pueden distinguirlo incluso cuando lo pronuncia un extraño, alguien cuya voz nunca han escuchado antes. El reconocimiento no depende del vínculo afectivo. Depende del procesamiento cognitivo. Pero aquí viene la parte que incomoda. El mismo estudio documentó que la mayoría de los gatos, al escuchar su nombre, mostraban respuestas sutiles pero medibles. Movimiento de orejas, dilatación pupilar, giro mínimo de cabeza, cambio en la postura de la cola. Respuestas que cualquier observador casual podría ignorar. Respuestas que no se parecen en nada a la efusividad de un perro, pero que en el lenguaje del gato equivalen a decir «te escuché». Decido qué hacer con esa información.
no es ignorancia. Y esa distinción cambia todo. Porque si el gato escucha y decide no responder, entonces la pregunta correcta no es ¿entiende mi gato el lenguaje humano? La pregunta correcta es mucho más perturbadora. ¿Qué exactamente entiende? ¿Y qué hace con eso? La respuesta a esa pregunta es lo que vamos a explorar en este video. Porque la ciencia ha identificado con bastante precisión cuáles son las palabras, los sonidos y los patrones lingüísticos que realmente atraviesan el filtro cognitivo de un gato doméstico. No son muchos, pero los que son los procesa con una intensidad que probablemente te sorprenda. O más precisamente, 5 categorías de input verbal que tu gato reconoce aunque tú finjas que no. Aunque uses otro idioma. Aunque intentes disimularlo con un tono neutro. Hay algo en la arquitectura de su cerebro que está sintonizado para captarlos, para clasificarlos y para reaccionar a ellos de una forma que la neurociencia apenas está comenzando a mapear con precisión. Tu gato no es un perro que falló en entrenamiento. Es un depredador milenario que tomó la decisión calculada de vivir cerca de ti, que aprendió a decodificar fragmentos de tu idioma sin que nadie se lo enseñara, y que en este momento probablemente está a menos de 10 metros de distancia con las orejas orientadas hacia tu voz, evaluando en silencio si lo que dices merece su atención. La pregunta es, ¿sabes qué palabras está esperando escuchar? Imagina que te transportas a un país cuyo idioma nunca has estudiado. No entiendes ninguna palabra, ninguna estructura gramatical, ningún matiz cultural. Pero hay algo que sí puedes hacer. Reconocer tu propio nombre cuando alguien lo pronuncia en medio de una multitud ruidosa. Ese mecanismo, esa capacidad de extraer un patrón sonoro específico del caos general, no es exclusivamente humano. Tu gato lo tiene también, y la neurociencia lleva años documentando exactamente cómo funciona. La primera palabra que tu gato reconoce es la más obvia, y al mismo tiempo la más subestimada, su propio nombre. No como concepto abstracto de identidad, no como etiqueta filosófica, sino como una secuencia fonética específica que su cerebro ha aprendido a aislar, porque históricamente ha precedido a cosas importantes. Comida, caricias, movimiento, atención. Su nombre es, en la economía cognitiva del gato, una señal de alerta de alta prioridad. El mecanismo detrás de este reconocimiento es la memoria asociativa de largo plazo, la misma que le permite a un gato recordar durante años la ubicación exacta de su comedero aunque lo muevas de lugar. Cada vez que pronunciaste su nombre y luego sucedió algo relevante, su hipocampo archivó esa correlación. No aprendió el significado de la palabra. Aprendió el peso de ese sonido. Los investigadores descubrieron que los gatos que viven solos con un solo dueño reconocen su nombre con mayor nitidez que los que viven en hogares con múltiples personas o con otros gatos. La razón es brutal en su simplicidad. La repetición dirigida es más poderosa que la exposición general. Tu gato aprendió su nombre porque tú, específicamente tú, lo repetiste 1000 veces en contextos cargados de significado. La segunda palabra, o más precisamente la segunda categoría sonora, es el no. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el gato no procesa el no como una instrucción lingüística. No entiende la negación como concepto gramatical. Lo que procesa es la arquitectura sonora de esa palabra en tu boca. Corta, dura, con una consonante oclusiva al inicio, pronunciada en un tono más grave y con mayor tensión muscular en la garganta.
En otras palabras, tu gato no obedece el no porque entienda lo que significa. Lo procesa porque reconoce el patrón acústico de una señal de peligro potencial. Es el mismo mecanismo que usa para interpretar el siseo de otro gato o el gruñido de un depredador. La forma importa más que el contenido. Y si alguna vez te has preguntado por qué tu gato a veces ignora el no con una calma desconcertante, la respuesta es que ha hecho el cálculo. El tono no era suficientemente amenazante para justificar cambiar de comportamiento. La tercera categoría es la más poderosa en términos de respuesta conductual observable: las palabras asociadas a la comida. Comer, comida, el nombre de su marca de alimento, el sonido de su palabra específica para el momento de la merienda, cualquier término que en tu casa haya precedido consistentemente al acto de ser alimentado. Aquí el condicionamiento clásico opera con una precisión casi mecánica, y los estudios de comportamiento felino muestran respuestas fisiológicas medibles: aumento de la salivación, activación del sistema nervioso simpático, orientación inmediata hacia la fuente del sonido. Hay que detenerse en esto, porque revela algo profundo sobre cómo aprende el gato. No necesita que le enseñes. No necesita repetición deliberada ni recompensas programadas. Solo necesita que el mismo sonido preceda al mismo evento suficientes veces para que su cerebro establezca el vínculo como una ley natural. Una vez que ese vínculo existe, es casi imposible de borrar. Puedes cambiar la marca del alimento, puedes cambiar el horario, puedes cambiar el recipiente, pero si usas la misma palabra, el gato activará la misma respuesta. La cuarta categoría es la de las palabras asociadas al juego. Jugar, el nombre de su juguete favorito, cualquier término que en tu vocabulario doméstico haya precedido al momento de sacar la varita, la pelota o el láser. La respuesta aquí es distinta a la de la comida, menos fisiológica, más conductual. Las orejas rotan hacia adelante. Las pupilas se dilatan. La postura cambia de reposo a alerta cinegética. Es el interruptor del depredador activándose en respuesta a un estímulo verbal. Y la quinta. La quinta es la más difícil de categorizar y probablemente la más reveladora de todas. No es una palabra específica. Es tu voz. La voz de su humano de referencia, esa persona que lo alimentó, lo nombró, lo tocó y lo habló durante meses o años. Los gatos domésticos desarrollan una sensibilidad particular hacia la voz de su cuidador principal que va más allá del reconocimiento léxico. Pueden distinguirla de voces extrañas incluso a través de una puerta cerrada, incluso grabada en un altavoz, incluso susurrada. Lo que tu gato reconoce en tu voz no es solo el timbre. Es el patrón completo, la frecuencia, el ritmo, la tensión muscular implícita, la velocidad. Es un retrato acústico tuyo que lleva grabado en la memoria desde las primeras semanas de convivencia. Cuando esa voz aparece, algo en su sistema nervioso cambia de estado. No siempre de forma visible. No siempre con una respuesta que tú puedas interpretar. Pero el cambio ocurre. Su nombre, el no, la comida, el juego y tu voz. No son muchas, pero son suficientes para desmantelar por completo la idea de que tu gato vive en un mundo donde tus palabras no existen. Las procesa, las clasifica y decide qué hacer con ellas. La pregunta que queda es más profunda. ¿Qué pasa cuando no entiende las palabras, pero sí siente algo en ellas?
Hay una escena que se repite en millones de hogares cada día y que casi nadie sabe interpretar correctamente. El dueño llega a casa después de un día devastador, se sienta en el sofá sin decir nada, y el gato que estaba durmiendo en la habitación de al lado aparece en silencio, se sube junto a él y se queda ahí. No pide nada. Y el dueño piensa, ¡qué casualidad! Pero no es casualidad. Tu gato no necesita entender lo que dices para saber cómo estás. Esta afirmación tiene en realidad una base neurobiológica sólida que los investigadores han estado documentando con creciente precisión en los últimos años. Y lo que han encontrado desafía casi todo lo que creíamos saber sobre la vida emocional de los felinos domésticos. Los gatos son, por naturaleza, animales que comunican muchísimo más a través del tono y la prosodia que a través del contenido léxico. En su propio sistema de comunicación, las vocalizaciones entre gatos adultos son mínimas. Los gatos no maullan entre sí de forma habitual. El maullido es un lenguaje que los gatos domésticos desarrollaron específicamente para comunicarse con los humanos, moldeado para imitar frecuencias similares a las del llanto infantil humano. La comunicación entre tú y tu gato es, desde el principio, una negociación de tonos, no de palabras. Y si el gato aprendió a modular su propia voz para afectar tu estado emocional, también aprendió a leer la tuya con una fineza que resulta perturbadora cuando la dimensionas del todo. Los gatos son capaces de distinguir entre el tono afectivo positivo y el tono neutro o amenazante de la voz humana, y esta distinción activa respuestas conductuales y fisiológicas diferentes y medibles. Ante una voz suave, pausada, con una frecuencia más aguda, el gato tiende a acercarse, a bajar la guardia, a parpadear lentamente. Ante una voz tensa, grave, con un ritmo entrecortado, el gato tiende a retirarse, a aplanar las orejas, a reducir el contacto visual. Pero hay algo más profundo que el simple reconocimiento del tono. Los gatos llevan registrando tu patrón vocal durante todo el tiempo que llevan viviendo contigo. Conocen tu voz de reposo. Conocen tu voz de cuando estás concentrado. Conocen la velocidad de tu respiración cuando estás tranquilo versus cuando estás agitado. Y cuando ese patrón se desvía, cuando algo en la música de tu presencia cambia aunque tú no hayas dicho una sola palabra, el gato lo detecta. Hay que detenerse en esto, porque implica algo que va más allá de la curiosidad científica. Implica que el vínculo entre un gato y su dueño no es superficial ni unidireccional. No es solo el gato que tolera al humano a cambio de comida y refugio. Es un sistema de lectura mutua, construido lentamente, capa sobre capa, a lo largo de meses y años de convivencia. Eso explica por qué tu gato puede estar relajado mientras discutes acaloradamente por teléfono sobre un tema trivial, pero se pone en alerta cuando hablas en voz baja con una tensión que él ha aprendido a asociar con peligro real. No procesa el contenido de tus palabras. Procesa la carga emocional que transportan. Y su lectura, en ese sentido, es a veces más honesta que la tuya propia. Existe un fenómeno documentado que los investigadores llaman referenciación social, la tendencia de los gatos domésticos a mirar al rostro de su dueño cuando se enfrentan a un estímulo ambiguo o desconocido. Es el mismo mecanismo que usan los bebés humanos antes de aprender a hablar. El gato mira tu cara, lee tu expresión y tu postura, y decide si la situación es segura o no. Tu estado emocional se convierte en su brújula. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Para la persona que vive con ese animal y que tal vez nunca lo había pensado de esta manera.
Significa que cada vez que llegas a casa, te sientas en silencio, hablas por teléfono, discutes o lloras o ríes. Hay un ser vivo en tu espacio que está procesando activamente esa información. No con el objetivo de juzgarte. No con la capacidad de consolarte con palabras. Pero sí con una presencia atenta, continua y profundamente calibrada hacia ti. Tu gato no entiende si dices te quiero, o estoy bien, o hoy fue un día horrible. Pero siente el peso de cada una de esas frases en la forma en que las pronuncias. Y eso, si lo piensas del todo, dice algo extraordinario. No sobre los gatos. Sobre lo que significa ser escuchado sin necesidad de ser entendido. Sobre la posibilidad de que el vínculo más honesto no sea el que se construye con palabras, sino el que se construye con presencia, con constancia, con la paciencia de aprender el ritmo de otro ser vivo hasta conocerlo mejor que él mismo. Entender a un gato es un arte, pero dominar su lógica es una ciencia. Si quieres convertirte en un verdadero experto en el lenguaje de tu mascota, suscríbete ahora.